Bienvenidos. Hoy vamos a ver dentro de la unidad 5 de metabolismo intermedio y dentro del tema 2 de metabolismo de lípidos, el metabolismo correspondiente al colesterol. Los objetivos de esta clase van a ser, por un lado, mencionar los sustratos y el origen de los mismos que se utilizan para la síntesis del colesterol, reconocer el papel de la 3-hidroxi-3-metilglutarir-CoA reductasa o de ahora en más HMG-CoA reductasa, en el control de la tasa de síntesis de colesterol, como vamos a ver, es la enzima que regula los niveles de síntesis de colesterol. Y vamos a adentrarnos en cuáles son los mecanismos mediante los cuales se regula su actividad. Vamos a describir cuáles son los mecanismos celulares que evitan la sobreacumulación de colesterol, ¿sí? Regulando los niveles de reserva. Vamos a su vez a reconocer el principal paso de la síntesis de los ácidos biliares y vamos a ver cuál es el paso regulatorio de la misma. Y por último, vamos a hablar un poco de las ciclooxigenasas y de las lipoxisas, que también son derivados en este caso de ácidos grasos. Y vamos a ver cuáles son las funciones, cuál es el rol de dichos mediadores. Bueno, el colesterol, como ya sabemos, bueno, tiene estructura ciclada, como vemos en la figura de arriba, la figura superior, ¿sí? Sabemos que es un componente esencial de las membranas, todas las membranas celulares poseen colesterol, y sobre todo es un componente extremadamente importante para ciertas células ya que forma parte de la vaina de la mielina, ¿sí? Pero además es un componente que es muy importante y que juega un rol en lo que es la señalización, ya que forma parte de los lipid rafts, que son lugares que nuclean moléculas señalizadoras. Como vimos en las clases anteriores, cuando vieron lipoproteínas, vemos que el colesterol ya de por sí, digamos, es insoluble, con lo cual va a tender a viajar asociado a proteínas, ¿sí? Dentro de las mismas lipoproteínas, como ésteres de colesterol, ¿sí? Cuya estructura se ve en la figurita de abajo. Vamos a ver que el colesterol es precursor de los ácidos biliares hepáticos, pero a su vez de otras moléculas de relevancia biológica, ¿sí? Como las hormonas esteroideas, la vitamina D. El colesterol vamos a ver que puede provenir tanto de la dieta como ser sintetizado de nuevo, ¿sí? A partir de otros elementos. Si bien todas las células van a poder sintetizar un cierto porcentaje de colesterol, en el caso de las células hepáticas o las células que conforman o las que forman las glándulas suprarrenales y la adrenal, y los tejidos reproductores, como es el caso del ovario, los testículos e incluso la placenta, ¿sí? Sintetizan el colesterol de manera más abundante, ¿sí? Son los principales lugares de síntesis de colesterol. Bien, ¿qué necesitamos para sintetizar el colesterol? ¿Sí? Vamos a ver que para la síntesis de colesterol de nuevo, se va a necesitar, por un lado, moléculas de acetil-CoA, ¿sí? De las cuales que van a servir como fuente, ¿sí? de los átomos de carbono que vamos a necesitar. NADPH, que va a ser utilizado en la vida de las pentosas, que proveerá el poder reductor, y ATP y los enlaces de alta energía del propio acetil, lo que le va a proveer de energía, ¿sí? A toda esta reacción de síntesis. Bien, a la síntesis del colesterol de nuevo la podemos dividir
principalmente en 3 etapas. ¿Sí? Vamos a ver que el proceso de síntesis se va a llevar a cabo a nivel principalmente citoplasmático, y las 3 etapas en las cuales lo hemos dividido van a ser la primera etapa, que es la conversión de acetato, ¿sí? Moléculas de 2 carbonos, a mevalonato, ¿sí? Una molécula de 6 carbonos. La segunda etapa va a ser la conversión de mevalonato, 6 carbonos, en escualeno, 30 carbonos. Y la última etapa va a ser la conversión de escualeno de 30 carbonos en colesterol de 27 carbonos. ¿Sí? No todas las etapas las vamos a ver con la misma profundidad y por obvias razones nos vamos a centrar en los puntos regulatorios de este proceso de síntesis, ¿sí? Y ahí nos vamos a detener y lo vamos a ver en detalle. Bueno, primera etapa, conversión de acetato a mevalonato. ¿Sí? Como dijimos antes, para la síntesis del colesterol vamos a necesitar efectivamente moléculas de acetil-CoA. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde proviene esta acetil-CoA? Puede provenir, como vamos a ver, de distintas fuentes. Una de ellas va a ser la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Que pueden proveer una buena cantidad de acetil-CoA para la síntesis de colesterol. La otra fuente puede ser la oxidación de aminoácidos cetogénicos, ¿sí? Como la leucina y la isoleucina, que también pueden proveer acetil-CoA. La tercera es la decarboxilación oxidativa de piruvato, ¿sí? Que ya hemos visto previamente en la materia. Y la cuarta es la activación de acetatos libres con ATP, que aquí abajo tienen la reacción, ¿sí? Esta reacción, como podemos ver acá, es catalizada por una enzima que se llama acetoquinasa y que parte de esta reacción requiere el gasto de ATP. Bien, los dos primeros pasos de esta primera etapa nos deberían al menos ser familiares, ¿sí? Ya que son compartidos con la vía de síntesis de cuerpos cetónicos. Es decir, la tiolasa y la HMG-CoA sintasa, ¿sí? Son enzimas que también se utilizan para la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿En qué se diferencian estas enzimas con respecto a las enzimas que forman parte de la síntesis del colesterol? Básicamente en la ubicación subcelular, ¿sí? Para la síntesis de cuerpos cetónicos, estas dos enzimas, su ubicación va a ser mitocondrial, y en el caso de la síntesis del colesterol, su ubicación será citoplasmática, ¿sí? Bien, el tercer paso, que ahora sí es un paso distintivo en el caso del colesterol, es catalizado por la enzima que se llama HMG-CoA reductasa, ¿sí? Que da como producto el mevalonato. Y este vamos a ver que es el paso limitante de la síntesis de colesterol. En la etapa 2, que es la conversión de mevalonato en escualeno, no nos vamos a detener en cada una de las reacciones, ¿sí? Pueden ver aquí en la figura que está a su derecha todos los pasos que involucran la síntesis de escualeno, pero en lo que sí nos vamos a detener va a ser, quiero que le presten atención a los ATPs, ¿sí? Que están recuadrados en cuadraditos rojos, ¿sí? Ven que 3 pasos de esta síntesis de escualeno requieren gasto de ATP. Y a su vez vamos a ver que también hay un paso que está encuadrado en un cuadradito verde que requiere consumo de NADPH, ¿sí? De vuelta, si vamos un par de diapositivas atrás, recordamos que para la síntesis de colesterol necesitamos por un lado acetil-CoA, que ya vimos de dónde podía provenir, y por otro lado vimos que este es un proceso de biosíntesis muy costoso, ¿sí? Que va a venir con consumo de ATP y con consumo de poder reductor de pH.
La tercera etapa, ¿sí? Que es la conversión de escualeno en colesterol, es la etapa que tiene mayor consumo de NADPH, ¿sí? De hecho, vemos acá que en este caso, en 5 reacciones tenemos involucrado el gasto de moléculas de NADPH, ¿sí? Y otra cosa que es necesaria para esta etapa, vamos a ver que requiere oxígeno, ¿sí? Bien, entonces con estas 3 etapas tenemos la síntesis completa del colesterol, ¿sí? Ahora bien, hablemos un poco de cómo se regula esta síntesis, ¿sí? Sabemos que la reserva de colesterol, los niveles de reserva, va a ser un balance entre lo que provenga de la absorción del colesterol de la dieta y su biosíntesis hígado e intestino. Ahora bien, la velocidad de síntesis va a estar regulada, por un lado, ¿sí? Por el propio colesterol, y el punto principal de síntesis, que habíamos mencionado antes, es la HMG-CoA reductasa, ¿sí? Parte de esta primera etapa de síntesis de colesterol. Bien. Bien, como podemos ver acá, entonces el pool de colesterol hepático, ¿sí? va a provenir de un balance, por un lado, del colesterol, que es absorbido a partir de la dieta, como mencionamos antes. Además, por el propio producto de la biosíntesis de novo de colesterol dentro del hepatocito. Y por otro lado, el colesterol de tejidos extrahepáticos, ¿sí? Que como ya vimos en unidades anteriores, a partir de las lipoproteínas viene por transporte reverso del colesterol, ¿sí? Y llega al hepatocito. Pero a su vez, del propio hepatocito se va a transportar colesterol a partir de las VLDL, ¿sí? Por transporte de lípidos endógenos. ¿Sí? Este colesterol va cargado dentro de estas lipoproteínas. Y dentro de este hepatocito, además, se van a producir los procesos catabólicos que van a dar como producto la excreción biliar del colesterol y de los ácidos biliares. Bien, ahora centrémonos un poco en lo que es el mecanismo de regulación del punto principal de control de la síntesis de colesterol, que como bien dijimos antes, está dado por la HMG-CoA reductasa. Esta enzima sufre varios puntos de control, varios mecanismos de control, ¿sí? Algunos rápidos o tempranos y otros más lentos o tardíos, ¿sí? El primero que vamos a hablar está dado por la modificación covalente, ¿sí? Como vimos en las unidades anteriores, su actividad se ve regulada de esta manera, ¿sí? En particular, si bien vimos que las modificaciones covalentes no solamente involucraban fosforilaciones, ¿sí? En este caso, la modificación covalente es una fosforilación, ¿sí? Y como producto de la fosforilación, la HMG-CoA reductasa se inhibe, ¿sí? Entonces, fosforilada, la HMG-CoA reductasa está inhibida. Ahora bien, ¿qué son sus niveles de fosforilación y de fosforilación? Vamos a ver que la HMG-CoA reductasa es fosforilada por una quinasa que se llama AMP quinasa, que se activa cuando hay un aumento en los niveles de AMP, ¿sí? O una disminución en los niveles de ATP. Bien. Esto promueve la activación de la AMP quinasa que fosforila a la reductasa, ¿sí? Inactivándola. Que fosforila a nuestra enzima, como podemos ver en la figurita de la derecha, ¿sí? La PP2A, ¿sí? Desfosforila a la HMG-CoA reductasa, ¿sí? Y es un mecanismo, como toda regulación covalente, de regulación temprana, ¿sí?
La fosfatasa quizás nos suene familiar de las unidades anteriores, ¿sí? Y vamos a ver que esta fosfatasa es estimulada también por insulina, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los mecanismos de regulación tardía en el caso de la HMG-CoA reductasa? Por un lado, vamos a ver que existe una regulación tardía que está dada por la regulación de la proteólisis, ¿sí? Vamos a ver que los niveles de colesterol, de oxiesteroles y de mevalonato son capaces de estimular la degradación de la HMG-CoA reductasa, ya que la HMG-CoA reductasa presenta un dominio que es sensible a estos esteroles y participación de la degradación vía proteosoma, ¿sí? Es decir, como ven en la figurita de abajo, en presencia de esteroles, la HMG-CoA reductasa es ubiquitinada o ubiquitinada, ¿sí? Y es enviada a proteosoma. Lo cual, digamos, sería metabólicamente, tendría sentido metabólicamente, ¿verdad? Pues ya que si estamos en una condición en la cual tenemos mucho colesterol, no necesitaríamos tener una síntesis activa, ¿sí? Por lo que cuando aumentan los niveles de esteroles, la enzima es mandada a degradación, ¿sí? Vía proteólisis. El segundo mecanismo tardío es mediante la regulación de la transcripción. Y esto está dado por un factor de transcripción que se llama SRBP2, ¿sí? SRBP2 regula la síntesis de transcripción, perdón, regula la síntesis de colesterol, ¿sí? Y ahora vamos a detallar un poco el mecanismo. Bien, como vemos en estos esquemas que muestran la regulación de la transcripción por medio de SRBP2, situémonos en dos condiciones, ¿sí? Una de alto colesterol, ¿sí? Que ven en la pantalla en la parte de la izquierda, y de bajo colesterol en el caso de la derecha, ¿sí? En el caso de una condición de alto colesterol, nuestro factor de transcripción SRBP está asociado a SCAP, que es una proteína activadora de clivaje de SRBP, y a su vez a otra proteína que se llama INSIG, ¿sí? ¿En dónde están ubicados dentro de la célula? Están ubicados en el retículo endoplásmico, ¿sí? Y esta proteína INSIG, en una condición retiene tanto a SCAP como a SRBP en el retículo, ¿sí? Ahora bien, en una situación de bajo colesterol, en la cual necesitamos una síntesis activa del mismo, INSIG se disocia de SCAP y de SRBP y se promueve el transporte vesicular del lumen del retículo endoplasmático hacia el Golgi. En el Golgi se va a encontrar con dos proteasas, una proteasa de sitio 1 y de sitio 2, que lo que va a hacer es clivar a SRBP y SRBP clivado va a traslocar al núcleo y va a actuar como factor de transcripción, induciendo la expresión de la HMG-CoA reductasa. Bien, entonces hasta ahora vimos el proceso de síntesis de colesterol y analizamos en detalle cuáles son los principales mecanismos involucrados en el control de su enzima, de su paso limitante, ¿sí? Que es nuestra HMG-CoA reductasa, ¿sí? Y vimos que había mecanismos tardíos y mecanismos tempranos de la regulación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que regula los niveles de colesterol dentro de la célula? ¿Sí? ¿Qué es lo que evita la sobreacumulación? ¿Cuáles son los procesos que dan un balance de colesterol a nivel celular? ¿Sí? Entonces,
Vamos a ver que en el caso del colesterol esterificado proveniente de las VLDL, ¿sí? Su incorporación a la célula, como ya vimos antes, está mediada por receptores de LDL, ¿sí? En una endocitosis mediada en vesículas, una endocitosis mediada por clatrina, ¿sí? En vesículas cubiertas por clatrina, ¿sí? Que luego pasan a endosoma, al lisosoma y van al pool común de colesterol. Y sabemos que estos receptores, ¿sí? A su vez, son reciclados a partir de vesículas, ¿sí? Con lo cual vuelven a expresarse en la membrana, ¿sí? Y este colesterol esterificado de los lisosomas va hacia nuestro pool de colesterol no esterificado, ¿sí? Ahora bien, uno de los mecanismos de control, ¿sí? Como vemos en la parte superior de la figura, vemos que los niveles de colesterol no esterificado regulan de manera negativa la síntesis del receptor, ¿sí? Involucrado en la incorporación de esta endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Lo cual, si lo pensamos, tiene sentido, ¿sí? Si tengo suficiente colesterol no esterificado, no estaría necesitando incorporar más, con lo cual no necesitaría tantos receptores a nivel de membrana, ¿sí? Por otro lado, hay otro mecanismo de incorporación, que es un mecanismo que está mediado por receptores scavenger, ¿sí? O por una vía no regulada, también LDL, que nuevamente sigue la misma vía, pero en este caso lisosomal, ¿sí? Y de las LDL y las VLDL también aportan colesterol dentro de nuestro pool de colesterol no esterificado. Además, vimos que, como explicamos en unas diapositivas más atrás, todas las células van a ser capaces de tener un cierto margen de síntesis de colesterol, que también va a ser incorporado en nuestro pool común de colesterol no esterificado, ¿sí? Y de vuelta, como vimos unas diapositivas atrás, los niveles de colesterol dentro de nuestro pool son capaces de regular negativamente, ¿sí? Si es que nuestra reserva es la suficientemente grande, ¿sí? Regulan negativamente la propia síntesis de colesterol. Ahora bien, este colesterol no esterificado es capaz de ser esterificado por la CAT, ¿sí? La hemos mencionado cuando hablamos de lipoproteína. Y a su vez, este fondo común de colesterol no esterificado puede ser utilizado por nuestros transportadores de tipo ABC A1, ¿sí? Para cargar a nuestras HDL 3 y a nuestras pre-HDL con colesterol y colesterol esterificado, ¿sí? Esto de alguna manera resumiría, ¿sí? Cuáles son los mecanismos que ayudan al balance de colesterol interno dentro de la célula. Bien, en el caso del hígado va a regular sus niveles de colesterol por 3 vías. Por un lado, la excreción en la bilis, ¿sí? Sabemos que, y ahora lo vamos a ver un par de diapositivas más adelante, el hígado es capaz de sintetizar ácidos biliares, que van a ser el principal punto de catabolismo y eliminación de colesterol. Y además, una pequeñísima porción de colesterol también puede ser eliminado directamente en bilis. Vamos a ver que también este colesterol puede ser esterificado y almacenado en el propio hepatocito o puede ser incorporado a las VLDL, ¿sí? Y secretado para la utilización por parte de otros tejidos. Bueno, en el esquema de la derecha
pueden ver un poquito de qué se trata cada uno de los pasos, pero lo interesante de este esquema es que a su vez integra toda la circulación enterohepática por la vena porta hepática, ¿sí? De alguna manera les muestra la conexión que hay entre el hígado, el intestino y los tejidos extrahepáticos y cómo es el intercambio de los distintos pools de colesterol, ¿sí? Les pido que se detengan y analicen un poquito cada uno de los pasos, ya que este esquema es muy integrador, ¿sí? Bueno, ya que mencionamos antes a los ácidos biliares, vamos a ver un poco de qué se trata el proceso de síntesis de los mismos, ¿sí? Como mencionamos antes, los ácidos biliares son el principal producto del metabolismo del colesterol y es la principal vía de eliminación del mismo. Como podemos ver en la figurita de la derecha, vemos también que es un proceso que requiere de NADPH, ¿sí? Y es un proceso que, si bien no vamos a ver en detalle cada uno de los pasos involucrados, vamos a centrarnos en el paso regulatorio, ¿sí? Que, como podemos ver, es el primer paso que involucra la primera enzima, ¿sí? Que, como vamos a ver, es la de alfa hidroxilasa. Bien, los ácidos biliares primarios que van a entrar a la bilis lo van a hacer en forma conjugada, ¿sí? Con glicina y con taurina. Y esta conjugación se va a dar a nivel peroxisomal, ¿sí? Bien, como mencionamos cuando hablamos de hepatocitos, estos ácidos biliares primarios se van a producir en el propio hepatocito, ¿sí? Y su conversión a ácidos biliares secundarios no va a ocurrir en el hepatocito, sino que va a ocurrir por acción de la microbiota intestinal, ¿sí? O sea, se va a dar a nivel intestinal. La regulación de la síntesis de biliares está dada por, valga la redundancia, la regulación en el primer paso, ¿sí? Que está catalizado por la enzima 7-alfa hidroxilasa. Esta enzima, vamos a ver que su actividad requiere de, por un lado, NADPH, oxígeno y de vitamina C para poder funcionar, ¿sí? Y es regulado positivamente por los niveles de colesterol, lo cual, si lo pensamos, tiene sentido metabólico, ¿sí? Si yo tengo mucho colesterol, voy a querer eliminarlo, de manera que voy a querer producir y sintetizar ácidos biliares, ácidos y sales biliares. Y por otro lado va a estar regulado negativamente por un exceso de ácidos biliares, ¿sí? Si tengo muchos ácidos biliares, altos niveles de ácidos biliares, estos van a regular negativamente la actividad de esta enzima, y a su vez si tengo una deficiencia de la vitamina C, ¿sí? Ya que necesita la actividad de esta enzima. Bien, como dijimos, en realidad como mostramos un poco cuando hablamos de, en un par de diapositivas anteriores, que hablamos de cómo se trataba el control de los distintos tejidos, del hígado, del intestino y de los tejidos extrahepáticos, en este esquema podemos ver que un poco del circuito enterohepático, ¿sí? Entonces nuestros ácidos biliares se van a conjugar, van a ser transformados en sales biliares que van a tomar el conducto biliar, ¿sí? Común, y van a ser volcados a nivel intestinal. Estas sales biliares, por acción de las bacterias intestinales, por la propia microbiota, van a ser
convertidos en ácidos biliares secundarios, ¿sí? Como mencionamos en la diapositiva anterior. Un porcentaje de estos ácidos biliares primarios y secundarios va a ser excretado. La mayoría de los mismos va a volver al hígado por vía de la vena porta, ¿sí? Ahora bien, con esto, con esta regulación, con esta vía, de alguna manera diagramamos o esquematizamos cuáles son los procesos que sintetizan, por un lado, y regulan la síntesis del colesterol, cuáles son los mecanismos principales de eliminación del colesterol, cuáles son los mecanismos que regulan el pool de colesterol dentro de las células, y ahora vamos a ver para qué más podemos utilizar ese colesterol que hemos sintetizado, ¿sí? Una de las familias de moléculas que requieren utilizar al colesterol como precursor de su síntesis, vamos a los esteroides. Los esteroides son derivados de colesterol. Dependiendo de qué tipo de tejido estemos hablando, será el esteroide que sea sintetizado, ¿sí? Y la diferencia va a estar en la presencia o ausencia de determinadas enzimas involucrados en los procesos de síntesis de esteroides. Bien, con lo cual, dependiendo de qué tejido estemos hablando, será el esteroide que será sintetizado en dicha ubicación. Bien, ahora bien, independientemente de qué esteroide estemos hablando, como podemos ver en el esquema que está en la derecha, el proceso de síntesis de esteroides se ocurre en compartimentos principales. En mitocondrias, ¿sí? Podemos ver en rojo enzimas que son de ubicación mitocondrial, y en el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Como podemos ver en el resto de las enzimas que están en color verde, ¿sí? Con lo cual, para poder iniciar la síntesis de esteroides, ¿sí? Nuestro rol tiene que poder ingresar a la mitocondria para encontrarse con la primera enzima involucrada en la síntesis de esteroides. El colesterol, para poder ingresar dentro de la mitocondria, primero es ingresado desde el citosol hasta la membrana mitocondrial externa, formando un complejo colesterol SSP2, ¿sí? Que es proteína transportadora de esteroles 2, ¿sí? Que se encarga entonces de transportar nuestro colesterol que está en el citosol a la membrana mitocondrial externa. Ahora bien, el transporte de este colesterol desde la membrana mitocondrial externa hacia la membrana mitocondrial está dada por otra proteína que se llama proteína regulatoria de la esteroidogénesis aguda, o STAR, que va a mediar el transporte del colesterol desde la membrana mitocondrial externa hacia la membrana mitocondrial interna, y de esta manera haciendo que este colesterol sea accesible para la biosíntesis de esteroides. Como dijimos antes, uno de los primeros pasos de utilización de este colesterol para la síntesis de esteroides se da justamente en la mitocondria y está dado por una enzima que es la P450-SCC y que es el paso limitante de la esteroidogénesis, ¿sí? Que cataliza la conversión de colesterol a pregnenolona. Y como pregnenolona sale de nuestra mitocondria y es dirigida al retículo endoplásmico. Ahora nos vamos a centrar en una familia de compuestos que se llaman eicosanoides.
que son derivados de ácidos grasos poliinsaturados de más de 20 carbonos y que comprenden entre ellos a las prostaglandinas, a los tromboxanos y a los leucotrienos. Estos ácidos grasos poliinsaturados pueden provenir principalmente de la dieta, ¿sí? Como en el caso del linoleato y el gamma-linoleato, ¿sí? O de la dieta o derivados de fosfolípidos de membrana, como en el caso del araquidonato. En el caso de las prostaglandinas, vamos a ver su síntesis ocurre por acción de una familia de enzimas que se llaman ciclooxigenasas. Algunas son de carácter inducible y otras son constitutivas. Existen varias isoformas, ¿sí? En el caso de las ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa de tipo 2 es la isoforma inducible. Y como podemos ver en la figura de la derecha, vamos a ver que es uno de los puntos de acción de la aspirina y la indometacina y el ibuprofeno, ¿sí? Que son inhibidores de la COX, ¿sí? De las ciclooxigenasas. Y de esta manera lo que hacen es disminuyen la producción o inhiben la producción de prostaglandina, ¿sí? Si seguimos analizando distintos y los distintos tipos de prostaglandinas, podemos ver que, bueno, dependiendo de qué célula estemos hablando, va a producir un tipo de prostanoide distinto. Pueden ser distintas prostaglandinas o incluso tromboxanos. Y dependiendo de la proteína que estemos hablando, obviamente será el efecto que tenga, ¿sí? Pero bueno, si tratamos a un paciente con aspirina, ¿sí? O con ibuprofeno, podemos ver que va a actuar sobre este primer punto, ¿sí? Sobre la actividad de la ciclooxigenasa. Por otra parte, en el caso de los leucotrienos, ¿sí? También utilizan como precursor al araquidónico, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de los leucotrienos se forman en leucocitos, las células del mastocitoma, plaquetas y macrófagos, y en este caso por acción de una familia de enzimas que se llaman las lipooxigenasas, frente a distintos estímulos que los veremos un poquito más adelante, que van a ser estímulos inmunitarios o estímulos no inmunitarios, ¿sí? Los leucotrienos y las lipoxinas son sustancias vasoactivas e inmunoladoras. Y vamos a ver cuál es su relevancia, sobre todo en nuestra tercera era. Entonces, en sí, ¿qué nos tiene que haber quedado claro luego de haber escuchado esta clase? Por un lado, que el colesterol es precursor de todos los esteroides, ¿sí? Ya sea de los corticosteroides y de las hormonas sexuales, ¿sí? Producidas en los distintos tejidos, ¿sí? En el ovario, en el testículo, en la placenta, en la glándula suprarrenal, ¿sí? Sino además también es precursor de otros compuestos, ¿sí? Como en el caso de los ácidos biliares, y algo que no hemos visto que es en el caso de la vitamina D también, ¿sí? Como ya sabemos, el colesterol desempeña una función estructural importante, no solo dentro de lo que es la composición de las membranas celulares, ¿sí? Sino también de la capa externa de las lipoproteínas, ¿sí? Que hemos visto en clases anteriores. En esta clase vimos en detalle de qué manera el colesterol se sintetiza de novo, ¿sí? Se sintetiza a partir de acetil-CoA, y de qué manera se regula esta síntesis de novo, el colesterol, ¿sí? Mediante regulando no solamente la actividad de la HMG-CoA reductasa, sino también los niveles de la misma.
A su vez, vimos de qué manera la síntesis de colesterol en el hígado está regulado, por un lado, por el colesterol de la dieta y por ejemplo, la propia síntesis de colesterol dentro del hepatocito, ¿sí? Y el transporte de colesterol reverso, ¿sí? Y en los tejidos, el equilibrio de colesterol se mantiene, entre otros, eh, por ciertos factores que ocasionan la ganancia del colesterol, ¿sí? Síntesis o captación mediante las LDL, y por factores que dan como resultado la utilización de este colesterol, ¿sí? La síntesis de esteroides, la formación de ésteres de colesterol para su acumulación, ¿sí? O su eliminación por vía de las HDL, ¿sí? El famoso transporte reverso de colesterol, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener en cuenta de qué tejido estamos hablando, si es tejido hepático, si es tejido extrahepático, ¿sí? Y de esa manera nos vamos a situar para analizar de qué manera se regulan los depósitos de colesterol en dicha ubicación. Por otra parte, ¿sí? Analizamos de qué manera el exceso de colesterol se excreta desde el hígado en la bilis, como colesterol o sales biliares. Vimos de qué manera se transforma desde ácidos biliares primarios a secundarios. Perdón, de qué manera se conjuga y luego es transformado de primarios a secundarios, ¿sí? Por vía de la microbiota. Y analizamos que gran parte de estas últimas sales biliares, ¿sí? Se van a reabsorber vía circulación porta y van a regresar al hígado como parte de la circulación enterohepática, ¿sí? Y solamente una pequeña proporción, si bien digamos, es la principal vía de excreción de colesterol, pero es una pequeña proporción que es eliminada por heces. Y por último, dentro de esta clase, la síntesis de los eicosanoides, ¿sí? Que eran estos compuestos o esta familia de compuestos que derivan de ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Que son sintetizados a partir de ácidos grasos esenciales, ¿sí? Y que tienen importantes actividades fisiológicas y farmacológicas, ¿sí? De hecho, uno de los puntos que, por ejemplo, una de las enzimas que dan la ciclooxigenasa involucrada en la síntesis de prostaglandinas era uno de los puntos de acción del ibuprofeno y la aspirina, ¿sí? Bien, y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya quedado claro y cualquier duda los esperamos en las clases sincrónicas para abordarlas.